Venecia es una ciudad que no debería haber existido. Con sus más de 100 islas, innumerables puentes y sus casi 200 canales construidos en medio de un gigantesco pantano, la Serenísima es el reflejo de la audacia de los seres humanos y de su capacidad para domar la naturaleza. Hay muchas ciudades hermosas en el mundo. Y luego está Venecia. Es única. Cada año, alrededor de 30 millones de turistas admiran los edificios del Gran Canal, auténticas superestructuras que fueron construidas con unas técnicas únicas en el mundo. La Serenísima parece flotar en el agua, porque en realidad Venecia es un bosque al revés. Levantada sobre 10 millones de pilotes de madera clavados en el barro, desafía todas las leyes de la arquitectura. Pero el ser humano ha modificado la laguna con la industrialización, el hundimiento del terreno y el aumento de lanchas motoras. El siglo XX ha puesto en peligro a la ciudad de los Dux. El entorno que se conservó durante miles de años ha sido destruido en 30 años. Es un desastre absoluto. Debido al calentamiento global y al aumento del nivel del mar, Venecia se hunde cada vez más. Algunos creen que la ciudad de los Dux desaparecerá en cualquier momento. Venecia acabará sumergida, todo el mundo lo sabe. Así que para salvarla han surgido algunas ideas increíbles, como el Proyecto Mose, un sistema de presas que sirve para bloquear la marea alta que amenaza con hundir la ciudad. Llevaremos a cabo uno de los proyectos más grandes del mundo. Para nosotros es un desafío colosal. ¿Cómo se construyó una de las ciudades más extraordinarias del mundo? ¿Cuáles son los peligros que amenazan a la ciudad de los Dux? ¿Venecia se salvará o acabará en el fondo del mar como la mítica ciudad de la Atlántida? He aquí la fabulosa historia de Venecia, una ciudad única y en peligro de desaparecer. Ciudades bajo amenaza. Salvar Venecia. La historia de Venecia comienza hace más de 1000 años, en medio de una gran extensión de agua al norte de Italia, en la costa del Adriático. La laguna mide unos 50 kilómetros de largo por 10 de ancho. Está formada por agua salobre, arena y barro. El fondo es poco profundo y lo atraviesan innumerables canales. En definitiva, es un terreno hostil para la vida humana que no interesa a mucha gente. Pero en el siglo V todo cambia. Unas hordas de bárbaros arrasan Europa. Los habitantes de la costa encuentran refugio en esta laguna. La laguna era una defensa natural. A los enemigos les costaba mucho navegar por ella. Solo los autóctonos conocían los canales. No les hacía falta levantar muros para protegerse. Eso fue una gran ventaja. Primera paradoja. Los venecianos comienzan su historia como refugiados en medio de la nada y sin agua potable. Para construir las primeras casas usan lo que encuentran en el terreno. Tenemos algunas imágenes que nos permiten elaborar una hipótesis sobre cómo podría haber sido la isla de Rialto. Rialto habría sido el centro de la ciudad con chozas de madera y tejados de paja. Los edificios se construyeron en los lugares más seguros. Por ejemplo, Rialto, que viene de Rivo Alto, significa orilla alta, sólida. Dorso duro hace referencia a un trozo de terreno duro con forma de espalda. En estos lugares de la ciudad de Venecia es donde primero se edificó. Pero la ciudad todavía no se parecía a la que conocemos hoy en día. Tendrán que pasar varios siglos para que las pequeñas chozas de madera den paso al imponente puente de Rialto y a los edificios que lo rodean.
Los primeros venecianos habitan en pequeñas islas separadas por el agua, cada una de ellas con el mismo modelo. Una plaza, varias casas alrededor y en el centro una iglesia. Esto explica por qué tenemos tantas iglesias y plazoletas. Eran el centro de estas antiguas microciudades. Con el paso de los siglos, estas islas se conectarán con numerosos puentes improvisados que a veces construyen torcidos. Pero a partir del siglo VII, los venecianos comienzan a quedarse sin espacio. La solución es levantar nuevas superficies artificiales sobre el agua. Pero construir sobre el fondo de la laguna no es sencillo. Dicho fondo está compuesto de sedimentos, lodo y lo atraviesan muchas corrientes. Es decir, es un terreno en constante movimiento. Desde un punto de vista geológico, estamos en un entorno situado entre el mar y la tierra. Los elementos no son continuos. Los ríos traen arena del continente que forma un determinado tipo de suelo. En las partes donde hay juncos, el suelo hecho de turba tiene una densidad diferente. Venecia surgió sobre esta variedad de estratos geológicos de diversa naturaleza y solidez, y eso creaba problemas. Cuando hoy vemos un campanario torcido, significa que descansa sobre diferentes estratos de distinta solidez. Por eso, esta construcción se inclina. Los campanarios venecianos se inclinan, pero no se derrumban. ¿Cómo lograron esta proeza? ¿Cómo consiguieron reforzar el suelo? El secreto de la construcción son unos meros pilotes de madera. Hay cientos de miles clavados en el fondo de la laguna. Y debajo de la arena, los constructores descubren una capa de arcilla llamada caranto. Se encuentra a una profundidad de entre 3 y 8 metros por debajo del nivel del agua. Los pilotes tienen que llegar hasta ahí y hundirse en ella para estabilizar el terreno. Estabilizar el suelo significa circunscribir un área específica con pilotes. Si cojo unos pilotes, los clavo en el lodo y los cubro con agua, la tierra que hay entre ellos se compactará y será más sólida que la que está fuera de ese perímetro. Estará sujeta por los pilotes que impedirán que se salga. Este es el principio de estabilización del suelo. Usando estos pilotes de madera, los venecianos crean superficies artificiales que permiten la expansión de la ciudad. Además, los constructores hacen un descubrimiento sorprendente. La madera clavada en el barro no se estropea. Los pilotes de madera se conservan muy bien en el lodo porque están en un entorno sin oxígeno. De esta manera, los microbios y las bacterias que podrían hacer peligrar la madera no llegan hasta ella. La madera sufre un proceso de mineralización. Se vuelve dura como una piedra y puede permanecer intacta durante siglos. En los terrenos reforzados de esta forma se levantan los monumentos venecianos más famosos. La Plaza San Marcos con el campanario descansa sobre 100.000 pilotes. Los cimientos del puente de Rialto están formados por 12.000 pilotes. Y lo que es aún más impresionante, la imponente Basílica de Santa María de la Salud, hecha de piedra y mármol, se sustenta sobre más de 1 millón de pilotes. Son unos números vertiginosos. Hay entre 8 y 10 pilotes de madera por metro cuadrado. Sobre estos pilotes se creó la ciudad. Podríamos decir que es como un bosque al revés. Hoy cumplen la función de unas auténticas raíces y son muy numerosos. Se estima que hay unos 10 millones de pilotes en la arena de la laguna, el equivalente a 1/3 del bosque de las Landas. Son de madera de roble y alerce y se transportaron desde las costas vecinas.
Para estabilizar el terreno y soportar el peso de los edificios, los venecianos no escatimaron en medios. Un estudio demuestra que la mitad del presupuesto de un edificio va destinada a los cimientos. Esto significa que la parte sumergida cuesta lo mismo que la parte no sumergida. Centenares de edificios descansan sobre estos singulares cimientos. Estas construcciones son auténticas superestructuras de antaño. Para mantener estos edificios en un entorno inestable y en movimiento, los constructores hacen gala de todo su ingenio. El reto es triple: proteger los edificios del agua salada de las mareas, con estructuras lo más ligeras posible sobre un terreno arenoso y tener en cuenta el movimiento del fondo de la laguna. La brillante idea con la que dieron fue la siguiente. Encima de los pilotes, los arquitectos venecianos colocaron una primera capa de madera para unificar el terreno. A continuación, varias capas de ladrillos y sobre estos una piedra blanca especial importada de las costas dálmatas, la piedra de Istria. Es la primera muralla contra el movimiento de las mareas. Esta piedra es la interfaz entre el agua y el aire. Es muy resistente al agua salada porque es impermeable. Resistente e impermeable, la piedra de Istria es un auténtico cinturón de seguridad. Soporta fácilmente el vaivén del agua salada. Su espesor se calcula en función de la altura de las mareas y así se evita que el agua alcance los muros de carga hechos de ladrillo y más ligeros. La norma en aquella época era no superar los 3 pisos. Los constructores sabían que no podían diseñar edificios muy pesados porque el suelo era de lodo, se movía y corría el riesgo de hundirse. Era un peligro para los edificios. Esbeltas columnas y grandes ventanales. La preocupación por el peso inspira a los arquitectos con un estilo único, elegante y con tracerías, el estilo típico veneciano. Ahora solo les queda encontrar la forma de que el edificio también resista el movimiento del inestable suelo de la laguna. Los movimientos del agua y de la tierra son variables, por lo que los edificios no tienen que ser rígidos. Para ello, los venecianos se las ingenian usando los materiales que tienen a su disposición, principalmente cal. Esta servirá para ensamblar los ladrillos de los muros. La ventaja es que actúa igual que el cemento y mantiene su elasticidad. La cal era probablemente el material más importante. Tiene una gran capacidad de adaptación. No es como el cemento rígido, es un material amoldable. Su objetivo era construir lo que tenían en mente, pero que fuese capaz de transformarse con el tiempo. Segundo ejemplo de flexibilidad: las separaciones entre los pisos. Están hechas de madera, un material flexible capaz de transformarse. Para garantizar la flexibilidad de paredes y suelos, los constructores tienen otra ingeniosa idea. Las vigas estaban apoyadas en las paredes, pero de tal manera que podían moverse. Flexibles, elásticos y adaptables, los edificios venecianos son como un organismo vivo que se deforma de acuerdo con el inestable suelo. Hoy en día los edificios reflejan el paso del tiempo. Algunos balcones están deformados. Y a veces aparecen grietas dentro de los mismos. Se han hundido un poco. Las fachadas se han deformado y se han inclinado ligeramente. Pero nunca se ha derrumbado ningún edificio de Venecia. Los ingenieros venecianos diseñaron los edificios tan bien que incluso absorben el impacto de los terremotos que son frecuentes en esta región.
Recuerdo que mi suegro me contó que hubo un terremoto en Friuli en los años 70 y en Venecia se notó un temblor muy fuerte. En nuestra residencia hay unas ventanas arqueadas de 4 o 5 metros de alto con unas vidrieras. Me dijo que las ventanas se movían como las velas de un barco y luego volvían a su sitio. Ninguna de ellas se quebró ni se cayó. En el patio de los edificios hay un pozo. Los arquitectos venecianos, muy listos, resolvieron el problema del agua dulce gracias a la invención de un sofisticado sistema de recolección de agua de lluvia. Por estos agujeritos, el agua entra en una cisterna donde se filtra a través de una arena muy fina. A continuación, el agua limpia va a parar a un tanque y se queda ahí lista para extraerla. La idea era recoger también el agua de lluvia de los canalones instalados en los tejados para abastecer los pozos de las plazas. Es un sistema muy ingenioso que no se encuentra en ningún otro lugar. Estos pozos estuvieron funcionando en Venecia hasta principios del siglo XX. Los pozos también adornan todas las plazas de la ciudad. En total, los arquitectos excavaron más de 900. A finales del siglo XV, Venecia tiene unos 170.000 habitantes. Nunca antes había tenido tantos, así que la Serenísima está en pleno apogeo. Gracias a su poderosa flota construida en el arsenal de la ciudad, reina sobre el Mediterráneo. De Túnez a Beirut, la ciudad de los Dux es la única potencia colonial de la Edad Media. Venecia está como pez en el agua. Tenemos documentos de cronistas e historiadores antiguos que decían que había que ahorrar agua porque es nuestro bien común más importante. Por eso existían peritos expertos en la laguna y los canales. El objetivo de los venecianos es preservar la laguna y el agua que rodea la ciudad. Pero hacia finales del siglo XV, las autoridades descubren algo aterrador. El bonito pez está a punto de ser engullido por la arena. ¿Cómo han llegado a esto? ¿Qué titánicas obras se ejecutarán para luchar contra la acumulación de arena? ¿Qué harán los venecianos del siglo XV para salvar Venecia? El peligro procede de los ríos que desembocan en la laguna. En sus aguas transportan sedimentos continuamente que comienzan a llenarla. Los canales comenzaron a perder profundidad. Fue un verdadero problema porque los barcos ya no podían navegar. Venecia necesitaba del tráfico marítimo para comerciar y para su flota militar. La acumulación de arena puso en peligro la seguridad de la ciudad. Sin agua se volvió vulnerable a sus enemigos, que ahora podrían atacarla desde el continente. ¿Cómo harán frente los venecianos a este capricho de la naturaleza? Dos visiones sobre el futuro de la ciudad chocan durante largos debates en el Palacio Ducal. Había quienes consideraban que la ciudad debía adaptarse a los cambios naturales de la laguna. Si la laguna estaba condenada a desaparecer, Venecia tendría que rediseñarse de cara al futuro y pasarse a la agricultura. Ya sabíamos cultivar arroz y maíz. Y luego estaban los que decían que no. Somos muy buenos navegantes y debemos seguir haciendo lo que mejor se nos da. Debemos encontrar una manera de evitar que la laguna de Venecia se llene de sedimentos. Al final, los entusiastas del agua ganan. La idea de transformar el Gran Canal en un campo de maíz les resulta insoportable. Hay que ahorrar agua a toda costa. Para ello se les ocurre una idea descabellada.
desviar los ríos Sile y Brenta para que descarguen sus sedimentos fuera de la laguna. Llevarán a cabo una gran hazaña: excavar decenas de kilómetros de nuevos canales con los medios del siglo XV. Una obra gigantesca que dura 100 años. Aunque nos guste decir que la laguna sigue siendo un entorno natural hoy en día, en realidad no lo es. Se mantuvo fija en este estado y su forma actual es el resultado de un inmenso esfuerzo humano. Gracias a esta gran obra, los venecianos logran preservar su identidad marítima. Pero el agua que tanto ansiaban salvar acabará volviéndose en su contra. A la ciudad le esperan otros problemas mucho más graves. El hundimiento del fondo de la laguna por un lado y el aumento del nivel del mar por otro forman una combinación peligrosa. ¿Cómo enfrentarán esta nueva amenaza? ¿Qué proezas técnicas sin precedentes tendrán que lograr? En la actualidad, la Serenísima todavía se alza orgullosa sobre el agua. Pero la laguna ha cambiado mucho. Coches, trenes e incluso aviones se suman al tráfico marítimo que se ha multiplicado por 10. En el horizonte, varias fábricas, una refinería, una central eléctrica y un astillero. En el siglo XX, Venecia se moderniza. Y la laguna paga un precio muy alto. Estamos presenciando la desecación de grandes áreas de la laguna para poder construir zonas industriales, como el puerto de Marghera, por ejemplo. La desecación es el resultado de la eliminación del universo acuático. Construidos a partir de 1917, la zona industrial, las carreteras y el aeropuerto ocupan una 10ª parte del espacio de la laguna. Pero eso no es todo. Para facilitar la circulación de grandes buques petroleros, la entrada de Malamocco se amplía hasta alcanzar casi 1 kilómetro. Y se excava un nuevo canal en medio de la laguna. En lugar de que los barcos siguieran los canales naturales existentes, que son bastante sinuosos, decidieron cavar una ruta a través de la laguna, muy ancha y profunda. Una verdadera autopista que drena demasiada agua hacia Venecia y amenaza a la ciudad de los Dux. El agua ya no circula igual por la laguna. Es un problema grave. Los canales naturales están alterados por el canal para los buques, que absorbe todas las corrientes. Y eso lo cambia todo. Es un completo desastre hidráulico que ha tenido lugar muy rápidamente. Podríamos decir que este entorno natural milenario ha sido destruido en apenas 30 años. Y todavía hay más. Para satisfacer las necesidades de la industria, se excavan 8.000 pozos para bombear agua desde el nivel freático que se encuentra justo debajo de los cimientos de Venecia. En la década de 1950 se extraen hasta 40.000 metros cúbicos de agua al día. El bombeo reduce la presión en las capas de arena. Cuando la presión decrece, en un suelo tan particular y frágil como el de Venecia, los estratos geológicos se compactan. Y como resultado de este proceso, el suelo se hunde. Venecia se hunde 13 centímetros en solo 30 años. La laguna atacada les pagará con la misma moneda a los venecianos. La ciudad es la que sufrirá las consecuencias.
4 de noviembre de 1966. Una marea alta y muy fuerte hace que el agua se eleve casi 2 metros sobre el nivel del mar. Es la peor inundación que han experimentado los venecianos. Me acuerdo de esa noche y del agua que entró. Normalmente entra en la ciudad durante 6 horas y luego sale. Pero esa noche la marea no dejaba de subir y no veíamos el final. El agua ascendía sin parar. Se cortaron las comunicaciones. No teníamos radio, ni teléfono, ni electricidad. Todos pasamos mucho miedo aquel día. El 80% de la ciudad está inundada. La Plaza San Marcos permanece sumergida bajo 120 centímetros de agua durante 30 horas. Los depósitos de petróleo y gasoil se desbordan contaminando la ciudad. Dentro de lo malo, los venecianos tienen suerte, no hay ninguna muerte que lamentar. Pero casi 5.000 personas se quedan sin hogar. Los venecianos y el mundo entero entendieron ese día que no podíamos atacar un sistema natural sin que dicho sistema se rebelara. Una de las primeras medidas tomadas es el cese del bombeo en la capa freática. Pero el daño ya está hecho. Se pierden 13 centímetros de manera irreversible. A esto se suma una nueva amenaza, el calentamiento global y el aumento del nivel del mar, que ha provocado que el agua suba 10 centímetros en los canales. En total, Venecia ha perdido 23 centímetros. Esto se aprecia en las fachadas. La zona más expuesta a este problema es la zona que hoy vemos verde. Marca el ir y venir de las mareas. Las mareas altas no son las que más daño hacen a la ciudad, sino las mareas de todos los días. El agua entra y sale sin parar todo el tiempo. Hoy en día, con cada marea, el agua salada cubre los muros de ladrillo. Un cambio que pone en tela de juicio las precauciones de los arquitectos del pasado. La piedra de Istria, el cimiento impermeable de los edificios, ha perdido su utilidad como cinturón de seguridad. El agua entra en contacto directo con los ladrillos, que son muy permeables. Cuando se evapora, la sal se queda dentro de los ladrillos y se cristaliza. Al cristalizarse, multiplica su volumen por 12. Y esos cristales de sal hacen que el ladrillo reviente lentamente. El agua salada también ataca las juntas de cal. En consecuencia, los ladrillos se caen y toda la estructura se debilita. Para reforzarlos, estas barreras de hierro abundan en los canales de la ciudad. Los gastos de restauración corren por cuenta de los propietarios, pero el ayuntamiento no puede obligarlos a hacerlo. En la actualidad, 1/3 de los edificios venecianos están dañados y requieren de una renovación. Pero las mareas diarias no son las únicas responsables de este daño. El verdadero problema son las lanchas motoras. Sus movimientos crean olas adicionales en la superficie y, sobre todo, en el fondo. El tránsito de las lanchas es muy perjudicial para los muros. Con las hélices mueven aún más el agua, lo que provoca la erosión de los muros. Cuando estos se erosionan, las olas atacan también la tierra, que se va desprendiendo con el movimiento del agua. Las lanchas, como veis, pasan a cada minuto. Esa frecuencia es la que hace que el muro esté más o menos en peligro. A continuación, el agua se filtra por las grietas y pone en peligro toda la estructura del edificio. Llega incluso a la tierra compactada entre los pilotes, esos cimientos diseñados hace más de 1000 años. Hoy las lanchas están en el punto de mira.
Para reducir el daño, la ciudad de Venecia impone un límite de velocidad de 5 km/h a los vaporetti que circulan por los canales. Además, hay enormes cruceros que entran en la laguna a diario y traen consigo a muchísimos turistas. Estos grandes transatlánticos mueven enormes masas de agua. Es el principio de Arquímedes. El agua, que representa el equivalente al volumen del barco, tiene que ir a alguna parte. Va a parar a los canales, que se inundan una y otra vez. Es como una marea extra. Pero en lugar de llegar lentamente a la ciudad cada 6 horas, como suele ocurrir, estos movimientos de agua duran solo unos minutos o incluso unos segundos. Esto pone en peligro los cimientos de los edificios. Entre el hundimiento del suelo, la subida del nivel del mar y las olas provocadas por los barcos, Venecia está amenazada por todos lados. Para salvar los tesoros de la ciudad de los Dux, la única solución es vaciar los canales para realizar una gran obra. Estamos trabajando en tramos de unos 50 metros de canal seco, no más. El vaciado de los canales provoca el hundimiento de los estratos geológicos y puede provocar daños en los edificios vecinos. No se puede tener un canal seco más de 3 meses. Hoy se restaura la ciudad con medios modernos. Se inyectan unos agentes químicos en lugar de mortero de cal para consolidar y reconstruir los muros. Así evitan que el agua se filtre en los ladrillos. Todo debe hacerse a mano. Incluso la restauración de los barrotes de este pequeño y antiguo puente adquiere de repente una importancia inesperada. ¿Qué tienes previsto? ¿Qué es lo que vas a hacer? Creo que tendremos que hacer un molde para copiar el modelo exacto y que un especialista lo recree. Muy bien, estupendo. Hay que rehacerlo todo de manera idéntica. Incluso las construcciones más pequeñas como esta. Venecia lo exige así. Para elaborar una réplica exacta, hay que contactar con un especialista que la hará a mano según los métodos tradicionales. No existen máquinas diseñadas específicamente para lo que requiere Venecia. Por eso las reformas son más caras que en otros lugares. A día de hoy, la ciudad dispone de solo 2 millones de euros al año para mantener sus edificios, cuando realmente harían falta 13 millones. El agua que cubrió de gloria a los venecianos acabó volviéndose en su contra. Hoy, 1/3 de las plantas bajas de la ciudad se han vuelto inhabitables y las inundaciones, las llamadas aguas altas, son cada vez más frecuentes. Durante los últimos 50 años, Venecia ha tenido que lidiar con inundaciones cada vez más frecuentes. Anteriormente, la ciudad experimentaba una inundación cada 10 años, pero hoy en día la frecuencia ha aumentado considerablemente. Hay unas 4 o 5 al año. Una cifra que probablemente se revisará al alza debido al calentamiento global que está elevando inexorablemente el nivel del mar. Venecia acabará sumergida, todo el mundo lo sabe. No es que lo diga yo, es que lo dicen los expertos en temas marítimos y climáticos. De aquí a finales de siglo, el nivel del mar podría subir unos 20, 40, 50 o incluso 60 centímetros. La idea de un hundimiento real de la ciudad de los Dux ya no parece algo imaginario. ¿Cómo se puede evitar que Venecia acabe en el fondo del mar como la mítica ciudad de la Atlántida?
El ingenio veneciano volverá a demostrar su valía con un proyecto faraónico. La respuesta de las autoridades italianas para evitar el hundimiento de Venecia ha sido el proyecto Mose. Y es muy ambicioso. Consiste en bloquear las inmensas masas de agua que entran en la laguna desde el mar a través de los 3 canales de acceso, las entradas Lido, Malamocco y Chioggia. Los ingenieros italianos han diseñado una barrera móvil. En caso de una pleamar inusual, se alza para evitar la entrada de agua. En resumen, es como un tapón gigante. Este proyecto de barrera móvil es único en el mundo. Está adaptado a las particularidades de la ciudad. Venecia es una ciudad sin igual, que necesita una solución excepcional. En la base de este sistema se sitúan unos gigantescos bloques de 25.000 toneladas cada uno y del tamaño de un edificio de 7 pisos. Se colocaron en el fondo de los canales mediante un sistema hecho a medida. Estos colosos de hormigón forman la base de la barrera móvil. El proyecto Mose, iniciado en 2003, se encuentra en su fase final de implementación. En la entrada de Malamocco todavía hay que instalar una veintena de puertas. Alberto forma parte del equipo técnico. Estas son las siguientes puertas que colocaremos en el fondo del mar. Colosos de acero que pesan más de 330 toneladas. Sus dimensiones son titánicas, 28 metros de largo, 20 de ancho y 4 de grosor de media. Cada una de estas puertas está calibrada y adaptada al fondo marino. Las puertas de Malamocco son más largas porque el lecho marino es más profundo, tiene 14 metros. En Chioggia tiene solo 12 metros de profundidad. Las de Malamocco son medio metro más finas, porque las de Chioggia tienen que retener una mayor presión de agua. Cuando entra en una de estas puertas gigantes, es como si entrara en la bodega de un barco. Este inmenso espacio está diseñado para llenarse de agua. Cuando las puertas están en reposo, todo este espacio se llena de agua. Estas 4 tuberías rojas impulsan el aire desde los compresores del área técnica en la parte trasera de la puerta. Sirve para darle un primer impulso y hacer que se levante. A continuación le inyectamos más y más aire. La presión del aire que introducen en las tuberías expulsa el agua que sale por las aberturas destinadas para ello. Entonces la puerta se alza y frena la marea. Si tenemos una marea de 1,20 metros, la barrera se llenará con menos de 1/3 de aire. Si tenemos que parar una inundación de 1,60 metros o incluso de 3 metros, como tenemos previsto, la puerta se llenará con 2/3 de aire. El trabajo de todo el equipo es instalar estas puertas en los bloques. Controlada de cerca por varias cámaras y un sistema GPS, la colosal puerta de acero desciende a más de 10 metros de profundidad, llenándose gradualmente de agua. Las bisagras tienen que encajar al milímetro para fijar la puerta de forma permanente. Pasan 6 horas muy concentrados y en tensión. Cada puerta que colocan es una hazaña. El equipo no tiene margen de error. En total, 78 puertas terminarán en el fondo del mar.
El sistema ha sido diseñado para hacer frente a las crecidas de más de 3 metros, es decir, 1 metro por encima de la excepcional crecida de 1966. Hemos tenido en cuenta el peor escenario posible respecto al aumento del nivel del mar, es decir, que suba 60 centímetros. Una vez finalizada la obra, las barreras estarán vigiladas las 24 horas del día por unos 50 técnicos. Trabajarán en las galerías de servicio instaladas bajo el agua en los bloques. El proyecto MOSE es una solución milagrosa para unos y un lastre para otros. Divide a los italianos porque las obras llevan casi 15 años en curso. La fecha de finalización se retrasa constantemente y ya se han gastado la faraónica suma de 5.500 millones de euros. Una factura que probablemente siga creciendo. Nadie sabe si va a costar otros 10.000, 100.000 o 1.000 millones de euros. Ni siquiera sabemos si alguna vez terminará. Los responsables tampoco saben cuál será el coste de su mantenimiento, lo cual es preocupante. El proyecto es importante y tiene sentido, pero tiene que ir acompañado de algo más. Es incoherente querer proteger la ciudad de las mareas inusualmente altas sin restaurarla al mismo tiempo. A día de hoy, la supervivencia de Venecia se basa en el proyecto MOSE y en la esperanza de que esté operativo algún día. Pero las barreras móviles no podrán resolver todos los problemas. No detendrán el hundimiento del suelo ni el tráfico de las lanchas. Y no impedirán el lento deterioro de los edificios. El futuro de Venecia no parece claro. Hay gente que incluso sugiere separar Venecia de la laguna. Para mí esa es una medida demasiado radical. Pero bueno, adelante. Separemos Venecia de la laguna. Hagamos de la ciudad un bonito museo, un monumento. Metámosla en una campana de cristal, echemos a los venecianos y problema resuelto. Pero afortunadamente la imaginación de los venecianos no tiene límites a la hora de salvar su ciudad. Su última idea ha sido volver a elevar el suelo de la laguna para subir el nivel de la ciudad. Un proyecto que parece una locura y ha sido diseñado por unos investigadores de la prestigiosa Universidad de Padua. Planeamos instalar entre 10 y 12 pozos por toda Venecia, formando un círculo con un diámetro de 10 kilómetros. A través de estos pozos se inyectaría agua del mar en la capa freática a una profundidad de unos 600 o 1.000 metros. Un plan increíble, levantar un tercio de la laguna introduciéndole agua. Una idea pionera nunca jamás realizada. Esos 12 pozos bombearían 50 litros de agua salada por segundo para elevar el suelo arenoso de la laguna. Los investigadores indican que este ascendería de forma gradual entre 20 y 25 centímetros en 10 años, es decir, 2 centímetros por año, y por tanto se produciría una bajada del nivel de los canales, pero desafortunadamente esta idea no está exenta de riesgos. No se podría ir más rápido, porque si no se crearían fracturas en las capas geológicas. Es mejor inyectar poca agua para no correr riesgos. Inflar el suelo tal vez sea una forma de que Venecia recupere los centímetros que ha perdido al ir hundiéndose. De momento, este proyecto futurista permanece archivado a la espera de financiación para las primeras pruebas a gran escala. En el futuro, ¿Venecia estará rodeada de megaestructuras de alta tecnología para mantenerse a flote? ¿Es este el precio que hay que pagar para que las futuras generaciones puedan admirarla en los siglos venideros? ¿Cuándo es el próximo proyecto espectacular que proporcionará una solución milagrosa? Solo hay una cosa clara: nadie quiere que el agua engulla esta extraordinaria ciudad. La
Serenísima siempre podrá contar con unos admiradores